La Sagrada Biblia, Nuevo Testamento. Hoy comenzamos con el capítulo número 1 del libro de Gálatas. Yo soy Héctor Rosales y comenzamos con el versículo 1, Salutación Apostólica. Versículo 1. Pablo apóstol, no de parte de hombres, ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que levantó a él de entre los muertos, y todos los hermanos que conmigo están, a las iglesias de Galacia, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Versículo 4. El cual se entregó por nuestros pecados para sacarnos de este presente siglo malo, según la voluntad de Dios y Padre nuestro, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es el saludo en paz a los habitantes de Galacia. Galacia, una provincia de Asia Menor. Fueron ganados al Evangelio por la prédica de San Pablo. En su segundo y tercer viaje apostólico, poco después llegaron los judíos o judeocristianos, que les enseñaban otro evangelio, es decir, un Jesucristo deformado y estéril, una falsa imagen de Dios. De aquí que la historia del cristianismo siempre sea también, en el caso de los apóstoles y de los seguidores de Jesús, combatir siempre a aquellos que quieren judaizar el cristianismo. Estos herejes de los primeros siglos del cristianismo, del primer siglo del cristianismo, les exigían a los conversos, a los gentiles que se habían convertido al cristianismo, que se tenían que circuncidar y que tenían que cumplir con la ley de Moisés. Y pretendiendo que el hombre es capaz de salvarse por sus obras, sin la gracia de nuestro Señor Jesucristo, incurrían en una grave herejía. Además, se dedicaban a sembrar desconfianza contra los apóstoles, contra San Pablo, diciendo que él no había sido autorizado por los primeros apóstoles y que su doctrina no estaba en armonía con la de aquellos. Para combatir la confusión causada precisamente por estos judaizantes, que se presentaban como sabios doctores del Evangelio de Jesucristo, pero eran farsantes, San Pablo escribió esta carta probablemente desde Éfeso, según suele creerse, entre los años 49 al 55 después de Cristo. Su doctrina principal es la siguiente: el cristiano se salva por la fe en Jesucristo y no por la ley mosaica, porque si fuera por la ley, que todos hemos violado, estaríamos condenados al infierno. Dice el versículo 4, nos habla de un siglo malo, de este siglo malo. Es esta una de las orientaciones básicas de la espiritualidad que nos enseña la Escritura en oposición al mundo. Jesús nos hace recordar continuamente, al darnos la afanosa petición del Padre nuestro, venga tu reino, Señor. Mateo capítulo 6, versículo 10. Protesta esta que los cristianos del siglo I parafraseaban, diciendo en la Didache, al rogar por la Iglesia, dice: reúnela santificada en tu reino, pase este mundo, venga la gracia. O sea, dejemos este mundo de cosas malas y venga tu reino. No nos interesa este mundo es pues este siglo malo. La expresión aquí, este siglo malo, se refiere al tiempo malo en el que estamos viviendo, con el cual no hemos de estar nunca conformes, y el que esté conforme con este mundo está incurriendo en un grave pecado. Está siendo víctima de la trampa del maligno. Romanos capítulo 12, versículo 2. Porque en él tiene su reino Satanás, en este siglo malo. Juan capítulo 14, versículo 30. En él serán perseguidos los discípulos de Cristo en este siglo malo. Juan capítulo 15, versículo 18. Y en él
la cizaña estará ahogando el trigo hasta que venga Jesús. Mateo 13:30. Y no encuentre la fe en la tierra, probablemente. Lucas 18:8. Pues él no vendrá sin que antes prevalezca la apostasía, la renuncia o el rechazo a Cristo, y se revele, esté presente, el anticristo. Libro 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. A quien Jesús, nuestro Señor Jesucristo, destruirá al anticristo con la manifestación de su parucia. Nunca podrá pues triunfar su reino mientras no sea quitado el poder de Satanás sobre este siglo malo. Vaya, que en lo que vivimos, en este mundo, el siglo malo es el reino del maligno. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Entonces, pasado esto, Cristo va a celebrar las bodas con su iglesia. Apocalipsis 19:7, libre ya de toda arruga. Efesios capítulo 5, versículo 27, Apocalipsis 19:8. Después de la derrota del anticristo, señalada en el libro del Apocalipsis 19, del 11 al 20, cuando la cizaña haya sido cortada y echada al fuego, Mateo 13, del versículo 39 al 40, los peces malos estén separados de los peces buenos. Mateo 13:47, y sea expulsado del banquete el que no tiene traje nupcial, el que no está vestido para la ocasión de la boda con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mateo capítulo 22, versículo 11. Tal es la dichosa esperanza del cristiano. Tesalonicenses, no, es doble T, es la abreviatura de... Si no mal recuerdo, es la abreviatura del libro de Timoteo capítulo 2, versículo 13, sin la cual nada puede satisfacerle ni ilusionarle sobre el triunfo del bien. Apocalipsis 13:7, 16:9 y 11. Tal es lo que el Espíritu Santo y la Iglesia novia de Cristo dicen y anhelan hoy, llamando al esposo diciendo, el Espíritu y la novia dicen, ven, ven Señor Jesús, ven a mí, ven Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 22 del versículo 7 al 20. Mientras lo esperamos con ansias, mientras lo esperamos con muchas ansias en este siglo malo, llevando según San Pedro las esperanzas proféticas como una antorcha encendida que alumbra nuestro sendero oscuro, este lugar tan oscuro que es el siglo malo, como lo menciona en el segundo libro de Pedro, capítulo 1, del versículo 19, y también en primer libro de Timoteo, capítulo 6, versículo 13. Pues bien, vamos entonces pues ingresando a este complejo libro de Gálatas, y vamos con la primera parte de este libro, que es la apología de su apostolado. Estamos tratando de combatir precisamente todas las malas interpretaciones que hacen las estaciones de radio heréticas, como Radio Transmundial, que se han apropiado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lo radian en distintas estaciones de radio, obviamente distorsionando muchos pasajes de la Biblia y poniendo en contra a las personas que lo escuchan de la sagrada doctrina oral que conserva la Santa Iglesia Católica en 2 siglos de existencia. Vamos a hablar entonces ahora de la apología del apostolado, autoridad sobrenatural del Evangelio de San Pablo. Recordemos que a quien estaba combatiendo San Pablo en aquel entonces era precisamente a los judaizantes, y los herejes protestantes son en mucho sentido judaizantes. Versículo 6. Eran tan judaizantes que el heresiarca, el diabólico Martín Lutero, quería asesinar al pueblo judío. Y esto nos recuerda una ley que alguna vez creo que expresó un judío llamado Caraco. Decía que aquellos que querían exterminar a los judíos eran igual de malvados que el pueblo judío. Aquellos que quieren matarlos a ustedes son como ustedes, les decía. Y es una ley universal. Aquel que busca la destrucción del pueblo judío por su mucha perversidad
y que utilizan el mismo pensamiento y pretextos que ellos utilizan para perseguir y torturar a los gentiles, a los cristianos, son precisamente como ellos, no son mejores que ellos. Entonces, combatiendo precisamente San Pablo a los judaizantes, siendo San Pablo de origen judío pero converso al cristianismo, es decir, a la verdadera fe del pueblo de Dios. Pueblo de Dios únicamente somos los cristianos, no el pueblo de Israel. Nosotros somos, mejor dicho, el pueblo de Israel. Esto es lo que algunas personas han errado, algunos líderes católicos han errado en explicarle al pueblo católico. Nosotros no podemos seguir a una entidad política que actualmente se ostenta como Israel, porque ese no es el pueblo de Dios, para comenzar. No es el pueblo de Dios porque llevan 2 milenios rechazando a Cristo, odiándolo, persiguiendo a sus cristianos, persiguiendo a su pueblo escogido. Vamos ahora con el versículo número 6. Me maravillo de que tan pronto os apartéis del que os llamó por la gracia de Cristo y os paséis a otro evangelio. Se refiere al evangelio de los judaizantes. Y no es que haya otro evangelio, sino es que hay quienes os perturban y pretenden pervertir el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos, o un ángel del cielo, os predicase un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Una palabra muy fuerte, sea destruido. No seguiremos ningún otro evangelio que no sea el de nuestro Señor Jesucristo y la tradición de nuestra Santa Iglesia. Por eso es que con este versículo número 8 del capítulo número 1 del libro de Gálatas, se le cierra en las narices cualquier prédica sediciosa y herética, sean testigos de Jehová, sean luteranos, sean cristianos, se les cierra la puerta. Este hogar es católico y se largan de aquí los seguidores del judaísmo, los judaizantes, los herejes. No son bien recibidos aquí. Sea anatema, incluso nos dice, sean destruidos. El anatema es la orden de destrucción. Versículo 9. Lo dijimos ya y ahora vuelve a decirlo. Si alguno os predica un evangelio distinto del que os recibisteis, sea anatema. Versículo 10. ¿Busco yo acaso el favor de los hombres o el bien de Dios? No se pueden buscar las dos cosas. ¿Busco yo acaso el favor de los hombres o el bien de Dios? ¿O es que procuro agradar a los hombres? Si aún tratase de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es de hombre. Versículo 12. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Versículo 13. Habéis ciertamente oído hablar de cómo yo en otro tiempo vivía en el judaísmo, de cómo perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la devastaba. Esto es una confesión de San Pablo, que antes era conocido como Saulo de Tarso. Versículo 14. Y aventajaba en el judaísmo a muchos coetáneos míos, de mi nación, siendo en extremo celoso de las tradiciones de mis padres. Esta es la confesión de San Pablo cuando era enemigo de la iglesia, enemigo de los apóstoles. A partir del versículo 15 nos habla de la especial vocación divina del apóstol de los gentiles, San Pablo. Pero cuando plugo al que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia para revelar en mí a su Hijo, a fin de que yo le predicase entre los gentiles, desde aquel instante no consulté más con carne y sangre, es decir, no se rigió más por la opinión de los hombres, no consultó su vida más con carne y sangre, es decir, con seres humanos. Versículo 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia,
de donde volví otra vez a Damasco. Versículo 18. Después, al cabo de 3 años, subí a Jerusalén para conversar con Cefas, y estuve con él 15 días. Versículo 19. Mas no vi a ningún otro de los apóstoles fuera de Santiago, el hermano del Señor. Versículo 20. He aquí delante de Dios que no miento en lo que os escribo. Versículo 21. Luego vine a las regiones de Siria y de Cilicia. Versículo 22. Mas las iglesias de Cristo en Judea no me conocían de vista. Versículo 23. Tan solo oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes arrasaba. Versículo 24. Y en mí glorificaban a Dios. Fin del capítulo número 1 del libro de Gálatas. Vamos a comentar precisamente parte de los pasajes, parte de este pasaje del versículo 6 hasta el final. En el versículo 8 dice: pero aún cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os predicase un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema, sea destruido. Esto nos habla de un orden espiritual de autenticidad. Nadie que venga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se podrá apartar de su palabra. Nadie que venga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo podrá actuar en contradicción a la palabra. El Evangelio no debe de ser acomodado al siglo presente, al siglo malo, bajo pretexto de una adaptación o una reinterpretación. La verdad no es condescendiente, sino intransigente. El mismo Señor nos previene contra los falsos cristos. Mateo capítulo 24, versículo 24. Los lobos con piel de oveja. Mateo capítulo 7, versículo 15. Y también San Pablo contra los falsos apóstoles de Cristo. En la segunda carta a los Corintios 11:13. Contra los falsos doctores con apariencia de piedad. Segundo libro de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al 5. Es de admirar la libertad de espíritu que el apóstol nos impone al decirnos que ni siquiera un ángel debe de movernos de la fe que nos enseñó a cada uno de nosotros las palabras inspiradas por Dios. En el versículo número 10 nos dice lo siguiente: ¿busco yo acaso el favor de los hombres, o bien el favor de Dios? ¿O es que procuro agradar a los hombres? Si aún tratase de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, porque os hago saber, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es de hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Habéis ciertamente oído hablar de cómo yo en otro tiempo vivía en el judaísmo, de cómo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la devastaba. Versículo 14. Y aventajaba en el judaísmo a muchos coetáneos míos de mi nación, siendo en extremo celoso de las tradiciones de mis padres. Es decir, que la mínima parte de gloria que pretendiésemos para nosotros mismos bastaría para falsear totalmente nuestro apostolado y convertirnos, por tanto, en un instrumento de Satanás. De ahí la gran preocupación de San Pablo que muestra a este respecto: no hablo a mi nombre, no hablo mi opinión, hablo y solo predico la palabra de Dios, que es tanto escritura como tradición católica. En el versículo número 11 nos dice: porque os hago saber, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es de hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El orador sagrado, agrega aquí San Jerónimo, está expuesto cada día al grave peligro de convertir, por una interpretación defectuosa por falta de conocimiento, distorsionar el evangelio de Cristo y convertirlo en evangelio de hombre. Por eso es que hay que tener cuidado con aquellas partes que son difíciles de dilucidar en la certeza. En el versículo número 12 nos dice lo siguiente: pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. San Pablo
va a destacar netamente su vocación excepcional y directa con Jesús. En el versículo número 15 nos dice lo siguiente: pero cuando plugo, es decir, cuando ruego al que me eligió desde el seno de mi madre, obviamente que solo puede ser Dios el que lo conocía desde antes de nacer, y me llamó por su gracia, habla de su predestinación al apostolado y de la predicación del Evangelio. Hechos de los Apóstoles 13:2, Romanos 1:1, para lo cual Dios lo tenía ya escogido y predestinado personalmente, para revelar en mí a su Hijo Jesucristo, a fin de que yo le predicase entre los gentiles, es decir, entre los paganos, entre los pueblos que no habían tenido contacto con el verdadero Dios. Desde aquel instante no consulté más con carne y sangre, es decir, ya no le interesa tener la aprobación de los hombres. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia, de donde volví otra vez a Damasco. Él está explicando cómo es que se convirtió para que lo puedan comprender precisamente los otros pueblos. A Arabia. Debe de entenderse que los 3 años mencionados en los versículos siguientes fueron los que pasó San Pablo en Arabia, estudiando las Santas Escrituras y recibiendo las instrucciones del mismo Jesucristo. En el versículo número 18 nos dice: después, al cabo de 3 años, subí a Jerusalén para platicar con Cefas, y estuve con él 15 días. 15 días es medio mes, bueno, ahora lo que llamaríamos medio mes. Para conversar con Cefas, no para instruirme, como lo observa San Jerónimo, pues tenía consigo al mismo autor de la predicación, a nuestro Señor Jesucristo, sino para cambiar ideas con el primero de los apóstoles, con Cefas. En el versículo número 19 dice lo siguiente: mas no vi a ningún otro de los apóstoles fuera de Santiago, el hermano del Señor. ¿A qué se refiere con el hermano del Señor? Que muchas sectas heréticas quieren decir era hijo también de Santa María Virgen. Este Santiago o Jacobo, obispo de Jerusalén, era el apóstol Santiago el menor, hijo de Alfeo y María, pero era María, hermana de la Santa Virgen María. Tenía una hermana que se llamaba María. Ya por eso se entiende que era hermano y que significaba simplemente pariente. Aquí se tradujo por parte de los estudiosos de la Biblia como hermano, y es que era hermano en fe también. Hay que recordarlo. Pero no era un hermano de sangre, no era hijo de la Santa Virgen María. La Enciclopedia Católica, por ejemplo, refiere a María de Cleofas. Era una santa discípula de Jesucristo, tía de nuestro Señor Jesucristo, madre de Judas Tadeo, Santiago el Menor, Simón y José. El Martirologio Romano dice: en Jerusalén, conmemoración de las santas mujeres María de Cleofás y Salomé, que junto con María Magdalena, muy de mañana, el día de Pascua, visitaron el sepulcro del Señor para ungir su cuerpo y recibieron el primer anuncio de la resurrección. Etimología: María significa aquella señora bella que nos guía, es de origen hebreo. En los grandiosos acontecimientos de la redención, durante el dramático epílogo sobre el Calvario, un coro silencioso y triste de piadosas mujeres espera un poco lejos que todo se haya terminado. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, es decir, María de Cleofás, y María la Magdalena o María Magdalena. María de Magdala se dice. Dice el evangelista San Juan: era el grupo de los que lo seguían desde cuando estaba en Galilea para servirlo, y muchas otras habían venido de Jerusalén junto con él. Entre los espectadores se encuentra pues la Santa María de Cleofás, que hoy en día se venera, cuya continua y vigilante presencia cerca del Salvador le ha merecido un puesto particular en la devoción de los cristianos, más que es pariente de la Santísima Virgen y de San José. A María de Cleofás, así llamada por el marido Clopa o Cleofás,
Comúnmente se le considera la madre de los hermanos del Señor, de Santiago el Menor, apóstol y obispo de Jerusalén, y José. El historiador palestino Egesipo dice que Cleofás era hermano de San José y padre de Judas Tadeo y de Simón. Este último fue elegido para suceder a Santiago el Menor en la sede del episcopado de Jerusalén. Esto es muy importante porque hay algunos datos que no vienen dentro del canon de la Sagrada Escritura, pero que la Iglesia reconoce como plenamente válidos. Por ejemplo, en la Sagrada Escritura creo que no se encuentran los nombres de Santa Ana y de San Joaquín, que son los padres de la Santa Virgen María. También en la Sagrada Escritura no se nos dice cómo fue la partida al cielo de San José, cómo dejó de vivir, pero existen otros textos en los cuales se nos explica que él murió como hombre justo de avanzada edad y sin ninguna pena. La identificación de Alfeo con Cleofás llevó a algunos exégetas, a algunos intérpretes, a considerar a María de Cleofás, cuñada de la Virgen María y madre de los tres apóstoles, Cleofás, Alfeo, es además uno de los discípulos que en el día de la resurrección de Jesús, mientras iban hacia Emaús, fueron alcanzados por Jesús, a quien reconocieron en la fracción del pan. Mientras el esposo se alejaba de Jerusalén con el corazón lleno de melancolía y desilusión, la esposa María de Cleofás, siguiendo el impulso de su corazón, iba aprisa a la tumba del Redentor para rendirle el extremo homenaje de la unción ritual con varios ungüentos. En efecto, el viernes por la tarde, que había quedado atrás con María Magdalena para ver en dónde lo dejaban, dice el evangelista San Marcos, María la Magdalena y María la madre de Santiago el Menor y de José, mirando dónde lo ponían. Pasado el sábado, muy de mañana, mientras el marido regresaba a casa, María de Cleofás y las otras compañeras compraron perfumes y fueron a hacerle las unciones, pero el ángel les anunció: no está aquí, ha resucitado. A las piadosas mujeres que fueron al sepulcro con los ungüentos y con su dolor les correspondió el privilegio de conocer las primeras noticias de su resurrección. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Si Cristo no resucitó, diría San Pablo, nuestra fe no vale nada y nosotros seríamos unos mentirosos. Pero Cristo resucitó y es la primicia de los otros que ahora duermen y resucitan. Esta alegre noticia se la llevaron a los 12 y a todos los otros unas pocas mujeres, entre ellas María de Cleofás. Entonces, para puntualizar, María de Cleofás, hermana de nuestra Santa Virgen María, Madre de Dios, era tía de nuestro Señor Jesucristo, madre de los apóstoles San Judas Tadeo, Santiago el Menor, Simón y José. Queda perfectamente claro entonces por qué dice en este pasaje del libro de Gálatas lo siguiente, versículo 19: mas no vi a ningún otro de los apóstoles fuera, es decir, más allá de Santiago, el hermano del Señor, pariente del Señor. Versículo 20: he aquí delante de Dios que no miento en lo que os escribo. Versículo 21: luego vine a las regiones de Siria y de Cilicia. Versículo 22: mas las iglesias de Cristo en Judea no me conocían de vista. Versículo 23: tan solo oía decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes arrasaba. Versículo 24: y en mí glorificaban a Dios. Vamos entonces a hacer un comentario sobre el versículo 19. Santiago o Jacobo sería obispo de Jerusalén, era el apóstol Santiago el Menor, hijo de Alfeo y María de Cleofás, hermana de la Santísima Virgen. Ya por eso se entiende que era pariente en realidad, no propiamente decir hermano sí en el sentido espiritual, hermano en la fe. Dicen que Alfeo era pariente de San José,
el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, y por quien hereda precisamente los derechos de la casa del rey David, y con ello se cumple la unión de la casa de Dios con la casa del rey David. Vamos con el versículo número 24, que nos dice lo siguiente: y en mí glorificaban a Dios. ¿Qué quiere decir esta expresión? En San Pablo glorificaban a Dios. Bien vemos por qué el apóstol San Pablo prefería glorificarse en sus miserias. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 30. De ellas resultaba especial gloria para Dios, pues veían todos lo sucedido en él, que no podía ser sino un prodigio de la gracia. ¿Sí me estoy dando a entender? Lo voy a decir de otra forma. Dice, y en mí glorificaban a Dios, o sea, el milagro de la conversión. ¿Cómo es que alguien, un judío que era extremadamente cruel y brutal, de pronto se convierte precisamente en el más fiel predicador de la palabra de Dios? ¿Cómo pudo ser eso? Pues precisamente causando ese escándalo, ese asombro, era como decían, Dios es grande, Dios es magnífico, Dios es el Todopoderoso. Glorificaban en San Pablo, en su cambio, a Dios mismo. Por eso dice esto, versículo 23. Tan solo oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes arrasaba. Versículo 24. Y en mí, en San Pablo, glorificaban a Dios. Fin de explicaciones y comentarios acerca de este primer capítulo del libro de Gálatas, con acento en la primera A. Continuamos después con otro capítulo de la Sagrada Escritura. Gracias por su atención.